Pues como hemos comentado, el título de esta conferencia es El karate, la cultura marcial de Okinawa y sus aspectos mágicos religiosos. Voy a explicar primero un poquito la estructura de la presentación, ¿de acuerdo? Haremos un pequeño preámbulo para contextualizar el karate como una cultura global, como un icono de la cultura japonesa, de la sociedad japonesa, de lo que entendemos por Japón, pero también de cara a descubrirlo como una de las expresiones culturales que forman la identidad de Okinawa. Después haremos nuestros 3 estudios de caso que ya hemos comentado, las sacerdotisas guerreras del Omorososhi, Uni Fugushuku y finalmente Tianmu Yonshuai, ¿de acuerdo? Y finalmente, después de esto haremos una pequeña recapitulación y unas conclusiones. Si se fijan ustedes, cuando anunciamos la conferencia, decíamos que entre sus objetivos estaban el introducir algunos de los aspectos míticos y legendarios que subyacen a la cultura marcial de Okinawa y el karate, y que están muy enraizados, se hallan muy enraizados en la cultura local. Todo esto con el objetivo de comprender su importancia y vigor. Pero también quería planteárselo de una manera más sencilla, más directa, quizá con un poco de gancho, que sería de esta forma. Quizá el karate no sea solo lo que usted cree. Aquí tenemos a la derecha una imagen de lo que consideramos típicamente como karate, una de las imágenes que podemos tener, imágenes mentales que podemos tener de ello. Pero vamos a descubrir aspectos muy poco conocidos y que creo que enriquecerán mucho nuestra visión del fenómeno. Sí sabemos, todos sabemos que el karate es una de las artes marciales más célebres y practicadas del mundo. Yo me aventuraría incluso a decir que es el arte marcial más famosa del mundo. Según la World Karate Federation, que por cierto tiene su sede en Madrid, hay más de 100 millones de practicantes federados, si no contamos los practicantes que no están federados, que no, digamos, no tienen una ficha, una inscripción oficial. En las federaciones de los países eran muchos más, en 188 países de un total de 195 países que hay en todo el mundo. Parece que son unas cifras realmente impresionantes. Y también quiero destacar que el karate ha ejercido desde mediados de los años 70 como un puente cultural entre España y Japón de una manera muy intensa y muy destacable. Tienen aquí a la izquierda el cartel del Campeonato del Mundo de Karate. El quinto Campeonato del Mundo de Karate se hizo en España, después de 2 ediciones en Tokio, una en París y otra en Estados Unidos, lo que demuestra, como les comentaba, la importancia de este vínculo, sobre todo a través del karate deportivo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sandra Sánchez, que es probablemente la karateca de karate deportivo, la más laureada y la mejor karateca de la historia. Bueno, 3 veces campeona del mundo, entre muchísimos otros títulos europeos y alrededor del globo. Es la primera medalla de oro olímpica en karate para España en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Y sí, tiene una historia de superación muy interesante que les animo a investigar, a ahondar en ella. Pueden hacerlo a través de numerosas entrevistas, tanto en vídeo como en texto, que están disponibles en la red. Ella siempre recuerda que uno de los motivos por que la impulsó a practicar karate fue Bola de Dragón. Y ya que hoy vamos a hablar de aspectos mágicos y religiosos, también si navegan un poco en su biografía y en cómo ella explica su historia sobre el karate, podrán comprobar que siempre recuerda que en uno de sus primeros viajes a Japón compró unas bolas del dragón y siempre las lleva con ella en su mochila de la competición como una forma de amuleto. Vemos que a la luz de los resultados parece que le ha dado bastante buenos réditos. Otro campeón, en este caso es Kiyuna Ryo, 4 veces campeón del mundo, mejor karateca del mundo, sin ninguna duda actualmente. Primera medalla de oro olímpica en karate, en este caso no para España, sino para Japón en los pasados Juegos de Tokio. Y también primer campeón olímpico naciendo en Okinawa. Es de destacar que Kiyuna Ryo practica un estilo de karate, Ryu, que es propio de Okinawa, que no está muy extendido fuera de la isla y que de hecho no está reconocido como tal por la Federación Mundial de Karate, aunque sí algunas de sus katas, algunas de las formas con las que los competidores se pueden presentar en la competición. Seguimos con 4 notas acerca del impacto global del karate. Tienen aquí a la izquierda, pues podría ser la epítome de la iconografía de los símbolos japoneses, en
conocidísimo juego, saga de juegos. De hecho, Street Fighter ya va a cumplir cerca de 40 años, está cercano a cumplir 40 años. Pueden ver aquí un onsen, un sento, un baño público termal japonés. Tienen un círculo del sumo, tienen el sol naciente en el fondo, tienen a Fujisan, tienen teatro kabuki y obviamente dos karatecas compitiendo. También tenemos dos karatecas en la famosísima Karate Kid o su secuela en forma televisiva, una excelente serie que le recomiendo a todo el mundo, Cobra Kai. Bien, a pesar de que todos conocemos esta iconografía o somos familiares en mayor o menor intensidad, estamos familiarizados con la iconografía del karate a nivel internacional, lo cierto es que el karate tiene sus orígenes en Okinawa y en la cultura marcial del reino de la Ryukyu. Por eso, como aquí explico, ¿no? Karate lo consideramos con frecuencia una expresión neta de la idiosincrasia japonesa, pero en realidad se origina, si no el karate como tal, porque vamos a ver más adelante que no es tan fácil establecer una periodización o una cronología, sí aquellas artes marciales y sistemas de lucha que darán lugar al karate se originan en el reino de la Ryukyu, que fue lo que conocemos hoy como Okinawa entre aproximadamente los siglos XV a finales del XIX. De manera que es en esta época, exactamente en 1879, cuando Okinawa queda incorporado oficialmente a Japón tras la disolución y la anexión del reino hacia Japón Meiji, que ya se estaba modernizando, convirtiendo en un Estado-nación moderno, tal y como los entendemos hoy en día. De todas maneras, Okinawa, el reino de la Ryukyu, ya era una suerte de protectorado desde 1609, cuando el clan Shimatsu del dominio de Satsuma invadió el archipiélago. Entonces, aquí tienen, a la derecha tienen un mapa para que nos podamos localizar también dónde está situada. Okinawa es un archipiélago que se extiende más de 1000 kilómetros, son más de 200 islas, la mayoría no están habitadas porque son muy pequeñitas, con un clima subtropical y que, digamos, abarcan prácticamente desde los alrededores de la isla de Taiwán hasta el sur de Kyushu, en la isla principal de Japón, en las islas principales de Japón, ¿de acuerdo? Y está situada justo en el centro del mar de la China, casi a la misma distancia de Corea, de China, de Taiwán y de Japón. Entonces, decimos que las tradiciones marciales directamente relacionadas con el karate están documentadas en Okinawa desde el siglo XVIII, ¿de acuerdo? La historia oral, como vamos a ver algunos ejemplos, ya se remonta hacia los siglos XII, XIV, sin ningún tipo de problema. El karate en realidad llega a Japón entre 1920 y 1930, es cuando se empieza a popularizar a través de algunas exhibiciones y algunos maestros que migran principalmente hacia la zona de Tokio y de Kansai para poder dar clases en universidades principalmente. Y luego tenemos este cuadro que les presento en azul, que nos explica un poco la complejidad del fenómeno, que no voy a ahondar en ello, simplemente citarlo. Más o menos digamos, el esquema establecido, comúnmente aceptado, es que existía un arte marcial indígena en Okinawa, llamado Ti, que se traduciría como mano, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, me refiero. Cuando pongo esta periodicidad me refiero a cómo los okinawenses, a través de los registros orales que tenemos o incluso algunos documentos, llamaban a sus artes marciales que podríamos entender como el karate hoy en día, ¿de acuerdo? Y había varios nombres, no todo el mundo llamaba a las artes marciales de Okinawa de la misma manera. Uno de esos nombres es Ti, que sería la forma indígena. Otra manera muy en boga era karate como mano china, pueden ver ustedes los ideogramas, ¿de acuerdo? Es mano y stang, en referencia al imperio chino, que esta periodización o este tipo de nomenclatura, por lo que sabemos, se utiliza entre el siglo XVIII al siglo XX, y también a partir del siglo XX el karate cambia sus ideogramas, sobre todo empieza a utilizarse por primera vez, ya lo veremos adelante, en 1901, ya queda establecido como tal a mediados de los años 30. Karate como mano vacía, que introduce un componente budista, la idea del vacío, y al que se le añade el sufijo do, camino, para unificarlo con el resto de artes marciales japonesas. ¿De acuerdo? Una pequeña cronología, como les comentaba, en torno al siglo XII en Okinawa tenemos formas de lucha indígenas. Hacia el siglo XIV empiezan a recibir influencias de Japón, de China, de Siam, de Indochina. Esto al menos se cree que hay a través de los contactos con otras culturas. Entre esos contactos obviamente están los sistemas de lucha y aspectos marciales.
En 1392 se habla de 36 familias de Min del sur de China que llegan a Okinawa y traen con ellos las artes marciales. En 1609 tenemos la invasión del clan Satsuma. En 1901, ya unos cuantos siglos después, entra el karate en el sistema escolar de Okinawa. En 1905 tenemos la primera vez documentada la primera ocasión en la que se escribe karate con los ideogramas de mano vacía. En 1935 se registra de manera oficial en la Dai Nippon Butokukai, la gran Sociedad de las Artes Marciales Japonesas. Aparte, en el periodo de posguerra, 1960, hubo un mundial, especialmente ya en los 70 y los 80. En 1997 se nombró como un bien intangible de la prefectura, a nivel de la prefectura de Okinawa. 2021 disputa los Juegos Olímpicos. Existe la esperanza, se está preparando tanto la prefectura como el gobierno japonés, gobierno de la prefectura, gobierno japonés, para que el karate entre a formar parte del patrimonio intangible de la UNESCO. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que quiero destacar principalmente? Que el karate es elemento capital de la identidad cultural de Okinawa, como vamos a ver más adelante. Una encuesta elaborada por la prefectura en 2018 demostró que únicamente en torno al 34% de los japoneses residentes fuera de Okinawa reconocen a la prefectura como cuna del karate. En contraste, el 96% de los japoneses que residen en Okinawa sí lo hacen. Esta foto que tienen aquí son unos estudiantes de secundaria en el año 1937 practicando karate ya en una forma más codificada, más pensada para grandes grupos a nivel gimnástico deportivo. En el castillo de Shuri, que lamentablemente ardió a finales de 2019, aunque se encuentra ahora en fase de reconstrucción. Y bien, para cerrar este preámbulo y antes de entrar en materia propiamente, querría hacer un par de acotamientos conceptuales para que estemos en sintonía, sobre todo en los tres conceptos o las tres sintagmas que forman el núcleo de esta presentación. El primero es cómo definimos karate. Yo siguiendo un poco, apoyándome en lo que propone el profesor Paul Bowman de la Universidad de Cardiff, precisamente un experto en estudios sobre artes marciales, y él, respecto a la polémica de qué es un arte marcial, qué no es un arte marcial, dependiendo de cuántos años, durante cuánto tiempo ha existido, cuál es su geografía de origen, si la capoeira puede ser considerada un arte marcial, no puede ser considerada un arte marcial, etc. Sobre este tipo de debates, él dice que no resulta tan fructífero fijar una definición rígida de qué es un arte marcial, como operar sobre un buen marco analítico o un conjunto de herramientas que nos permitan estudiarla en profundidad. Y apoyándome en esto, yo defino el karate como artes marciales originarias de Okinawa. No lo defino solo como un arte marcial, si quieren en el turno de palabra podemos debatir, porque hay entre algunos estilos de karate hay tantas diferencias técnicas y tantas diferencias en la raíz de cómo se conforman técnicamente y cuáles son sus influencias, que no creo que podríamos incluso hablar de artes marciales diferentes, de manera que el karate se asemejaría a la idea de kung fu, ¿de acuerdo? Por eso defiendo el karate como artes marciales, en plural, sobre todo originarias de Okinawa, entendidas a la manera de un conjunto de técnicas corporales y conocimientos físicos y mentales, que mantienen conexión con formas de combate con y sin armas. El karate son artes marciales que incluyen armas o pueden practicarte también sin armas, dependiendo digamos, del estilo y de la voluntad de cada uno de aquellos practicantes. Y que también, dependiendo de esto, puede incluir o no aspectos espirituales, religiosos y filosóficos en su praxis. El otro par de conceptos que me gustaría acabar de acotar antes de continuar sería la idea de tradición y la idea de religión. Tienen aquí las definiciones de la Real Academia Española. Tradición como transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, hechas de generación en generación. Etimológicamente, siempre me gusta mucho acudir a la etimología. Tradición viene de traditio, tradere, que significa transmitir, entregar. Esto nos da la idea de que la tradición es algo vivo, algo que se entrega, en el cual hay un intercambio. ¿De acuerdo? Es importante también aquí notar la afinidad entre el latín tradere y el inglés trade, que refiere al comercio. ¿De acuerdo? Y también por establecer el qué no o cómo no lo entiendo. Yo no entiendo la tradición como tradicionalismo, sino como intercambio, tal y como refería anteriormente, no como algo que está fosilizado, sino como algo que cambia y que evoluciona, que mantiene obviamente un vínculo con el pasado, pero que no, digamos, no está aislado
ni se mantiene incólume. Sobre la idea de religión, la RAE nos dice conjunto de creencias o dogmas acerca de divinidad, sentimientos de negación, etc. Aquí lo que me interesa enfatizar, y creo que quiero que ustedes piensen a medida que vayamos avanzando, es en la religión en su sentido etimológico, como religio, religare, religar, amarrar fuertemente. Aquello que, digamos, a través de la práctica y de las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás con los que nos relacionamos, nos permite entendernos como comunidad, en una dimensión más o menos grande. Como una creencia común y compartida. No es mi intención en esta presentación, en esta conferencia, que entendamos la religión como un dogma, como una doctrina estricta que establece de manera radical lo que sí es aceptable y lo que no es aceptable dentro de un marco dado. ¿De acuerdo? Bien, acabado este preámbulo, entramos ya en materia. Nuestro primer caso de estudio, nuestro primer ejemplo son los Omorososhi. Aquí tiene una de sus ediciones a la izquierda. La primera vez que se tradujo en torno a los mediados de los años, creo recordar, mediados de los años 80, se hizo una traducción de algunos de ellos y se le subtituló más bien como antología de poemas y sentimientos. Es ya una buena idea de cuáles son sus contenidos, pero no es la traducción literal. Soshi significa libro escrito y Omoro lo vamos a ver un poquito más adelante. El Omoro Soshi es el texto de origen indígena más antiguo de las Ryukyus. Son 22 volúmenes, frutos de la tradición oral y compilados entre 1531 y 1623. Es un texto fundacional de la cultura de Okinawa, en el cual encontramos canciones rituales en verso, compuestas por sacerdotisas, conocidas como Noro, pero también poetas y plebeyos anónimos. ¿De acuerdo? Nos permite conocer la mitología y aspectos de la vida cotidiana, mitos de creación, himnos reales, poemas heroicos, de amor, paisajes naturales. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda tiene un cuadro del Tokyo National Museum, finales del siglo XIX, en el cual se representa una Noro de Okinawa. Pueden ver que sus manos están tatuadas. Esto es una característica específica de las mujeres, digamos, con obligaciones o que se dedican a asuntos religiosos en la Ryukyus, en Okinawa. Y esta es un símbolo de divinidad y de capacidad de acceder a lo oculto. Bien, estamos diciendo que el Omoro Soshi es el texto fundacional de la cultura del reino de la Ryukyu, ¿de acuerdo? ¿Cómo se explica el reino de la Ryukyu, la antigua Okinawa? Según numerosos hallazgos de tipo arqueológico y documentos históricos de registros orales, en este archipiélago, entre los siglos XI y XVI, hay un intenso periodo de guerras. Es una época dominada por señores feudales, conocidos en la Ryukyu como Aji, que luchan por la hegemonía territorial y el control de las redes de exportación e importación. ¿De acuerdo? Y el crecimiento, este es un tema muy complejo que daría para varias conferencias. El crecimiento y el surgimiento del reino de la Ryukyu se explica por el aumento del comercio marítimo con China y Japón y también por la piratería. Esto es un tema muy importante. Les recomiendo a todo el mundo interesado en la materia que acuda a este libro de reciente publicación, 2019. La verdad es que no hay muchos estudiosos y menos que no trabajen en idioma japonés que traten el pasado antiguo de la Ryukyu. Gregory Smith es probablemente el más reputado y con razón que podemos leer en inglés. Este libro suyo habla de Maritime Ryukyu y él trabaja la idea de imperio. ¿Por qué trabaja la idea de imperio cuando habla de Okinawa? Porque el reino de Okinawa se forma desde la isla principal en expansión hacia territorios de ultramar, hacia las islas que conforman, como pueden ver aquí, hasta el sur de Taiwán, hasta el norte de Taiwán, perdón, sur del archipiélago, hasta zonas de Amami y Oshima, el conjunto de islas que están ya tocando al sur de Kyushu. Todo ello se hace mediante la conquista militar y estableciendo un sistema de pagos tributarios, ¿de acuerdo? De hecho, cabe destacar que el archipiélago de Amami y Oshima, algunas islas del norte de Okinawa, son arrebatados a clanes samurái del sur de Kyushu, en esta expansión del reino de Okinawa. Vemos aquí, para que acaben ustedes de hacerse una idea de la época y de las condiciones de esta época, a la izquierda tienen un mapa con las rutas comerciales que manejaba el reino de la Ryukyu, ¿de acuerdo? Permítanme que se lo señale. Aquí tenemos a lo que es hoy Okinawa,
sus rutas comerciales hacia el norte, con Corea, con Japón, rutas comerciales hacia China, rutas comerciales ya hasta el sudeste asiático, lo que hoy sería Tailandia, ¿de acuerdo? Camboya, zonas de Indonesia. Y a la derecha, fíjense por la relación intensa entre comercio y piratería, tienen un mapa aproximadamente de la misma época con las rutas utilizadas por los piratas y en las zonas costeras sombreado, digamos, aquellas áreas de extensa e intensa actividad de la piratería. ¿No? Bien, en este entorno es cuando podemos entender que el reino de la Ryukyu existen numerosísimos castillos y fortificaciones. Aquí tienen uno, el castillo de Nakagusuku, en el cual las excavaciones han revelado puntas de flecha, espadas, armaduras, cuchillos, así como herramientas agrícolas susceptibles de convertirse en armamento, hoces, azadas, clavos, azuelas, punzones. Este castillo, junto con otros, con muchas otras ruinas, han entrado ya a ser patrimonio de la UNESCO. Gusuku significa castillo o fortaleza, la mayoría de ellos de índole militar, pero muchos de ellos también con función religiosa, ¿de acuerdo? Y son evidencia de este periodo guerrero que les comentaba anteriormente y de una sociedad con una estructura de tipo feudal. Este castillo de Nakagusuku es la fortaleza de Gosamaru, un personaje histórico que forma parte también de las leyendas y de las formas teatrales de Okinawa. Vamos a hablar más adelante de él, de los romances de tipo caballeresco. ¿De acuerdo? Hablaremos también de otro señor feudal llamado Owamari, con su propio castillo. Interesante que en este castillo, en 2016, se encontraron monedas del Imperio Romano y monedas del Imperio Otomano, para que se hagan ustedes una idea también digamos, de la intensidad y del alcance de los flujos, no solo de comercio material, sino de ideas y de influencias que podemos entender en una época que, a pesar de ser remota, sí había muchos contactos e intercambios culturales. Otro hecho poco conocido, poco imaginado, es que durante este periodo, incluso en Okinawa, ya había armas de fuego. Aquí tienen una representación de un hilla o un cañón de mano, un cañón rudimentario que funcionaba obviamente con pólvora. Llegados a este punto, y ya que estamos en la zona de los castillos, quería enseñarles un vídeo.
Este vídeo que acaban de ver ustedes forma parte de un conjunto de grabaciones en diversos lugares que están asociados con la historia de la Ryukyu, que forman parte de la candidatura eh, del karate de Okinawa bien intangible de la UNESCO. Como han visto, el karate no se compone únicamente de mano vacía o de técnicas realizadas con las manos y con los pies, sino que también tiene armas. Su sistema conocido como Kobudo literalmente significa antiguos caminos marciales. En este caso estaríamos hablando del Kobudo de Okinawa. Tienen aquí algunas de esas armas. Pueden observar una gran variedad. Tenemos por aquí, acabamos de ver utilizar el bo, ese palo de madera. Tenemos, por ejemplo, el nuntibo, sería esta versión, con una especie de tridente en su extremo. Tenemos otras armas quizás más conocidas, como pueden ser los tunfa o los nunchaku. Muchas de ellas se cree que tienen un origen agrario. Los tunfa formarían parte de una especie de mecanismo, de una herramienta que serviría para moler diferentes tipos de grano. Los nunchaku se cree que forman parte de los amarres que se utilizaban para poder manejar los caballos. Tienen también las camas, que pueden ver también claramente su origen de tipo agrario, este tipo de azada, ¿de acuerdo? Y los famosos sais, obviamente, que veremos más adelante. Eh, Aquí tienen otro vídeo, permítanme que les vuelva a compartir la pantalla. Y pueden ver unas camas especiales, Kusari Kama, tiene una cuerda o una cadena en uno de sus extremos. Implican una complejidad en el manejo extrema. Creo que estos son dos ejemplos muy ilustrativos de cuáles son algunas de las armas que maneja el karate y cuán rica es la tradición más allá de lo que normalmente conocemos o asociamos con él. ¿No? Sigo compartiendo mi presentación. ¿Pueden verla correctamente, cierto? ¿Me confirmas, Cristina? Sí, efectivamente, vemos la diapositiva donde se iba Perfecto. a ver el De vídeo. acuerdo. Y ahora Omoro. Retomamos los Omoro. Una vez ya hemos contextualizado el reino de la Ryukyu como un reino donde la guerra formaba parte o las batallas formaban parte del día a día. Según Omoro, según Ihafuyu, que es padre de los estudios okinawense de nacimiento, formado en Tokio, en las universidades en Tokio, Omoro eran conjuros mágicos. Fuyu asocia etimológicamente la palabra Omoro con lecturas oraculares y canciones divinas. Es importante destacar que Fuyu también tuvo las artes marciales de Okinawa, de la Rikyu, uno de sus intereses, como muestra un estudio únicamente disponible en japonés, que se titula Un estudio sobre el poder de las armas y la magia en la historia de la Ryukyu. El Omoro ha suscitado mucho interés a nivel investigador. Tenemos diversas definiciones. Aquí les he puesto algunas de ellas. Por ejemplo, la profesora Mamoru Akamine de la Universidad de la Ryukyu lo define como una antología de cantos religiosos del gobierno real. El investigador que les comentaba anteriormente, historiador Gregory Smith, habla del oso moro como la fuente más importante para reconstruir el pensamiento, la práctica religiosa, el poder político. De una manera muy interesante, otro investigador nos señala
el concepto de seiji. Los omoros son poemas mágicos destinados a ser cantados en ceremonias y en ocasiones especiales, y que se supone generan o dirigen energía sobrenatural, que en Okinawa se denomina con diversos términos, normalmente el más común seiji. Seiji sería entonces una fuerza luminosa, luminosa quiere decir que manifiesta un poder religioso o mágico conectado con lo divino, similar al concepto de maná. Si recuperan ustedes o piensan en el concepto de maná, el maná es algo que hace poderoso el espíritu del chamán, o del guerrero, o del gobernante. Y no tiene una categoría moral, no es bueno o malo, sino que se dirige al reino de lo sobrenatural, de manera que aquellos espíritus o dioses o demonios que poseen maná, que poseen esta fuerza, suscitan fascinación, merecen adoración, y aquellos que no lo poseen, pues no la suscitan y no la merecen. El Seiji Mana se puede crear mediante rituales. Cuanto más potente es el ritual, más poderoso será el poder obtenido. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de humor que es muy pertinente para las intenciones de nuestra presentación. Yo propongo que los omoros no solo es todo lo que hemos visto anteriormente, sino que también es una conspicua colección de cantos de guerra. Tienen aquí un omoro del volumen 1, el poema número 5, que narra una marcha militar del primer rey de la Ryukyu, Sohashi. Y dice así: la gran sacerdotisa, Kikoe Ogimi, aquella que resuena con gran poder espiritual, vistiendo armadura roja, es su espada la que golpea, ciertamente, retumbará por todo el país. Ella tiene a su Kishiro al frente, ella tiene al conocedor de las cosas al frente. Aquí a la derecha pueden ver una representación teatral hecha en Okinawa, hecha en la Ryukyu, sobre la vida del Sohashi. Lo tenemos representado como un joven que aún no ha llegado a ser rey. Pueden ustedes ver que sujeta un sai, una de las armas del kobudo de Okinawa, del karate de Okinawa. No la sujeta de manera especialmente ortodoxa, correcta, digamos, pero nos sirve una vez más para comprobar de manera muy gráfica esta relación entre el karate, el kobudo, el pasado histórico y cultural de la Ryukyu de Okinawa. ¿De acuerdo? Recuperando la idea de mana que acabamos de exponer, podemos entender entonces que este omoro que acabamos de leer, que hemos visto, transmite un sentido ritual y divino de la guerra en la Ryukyus. Algunos investigadores interpretan que este omoro que acabamos de ver, la suma sacerdotisa, viste como un guerrero masculino y que la precede un hechicero o una hechicera, probablemente un hechicero, portando su Kishiro. Su Kishiro es una piedra amuleto. ¿Y qué forma tiene esta piedra amuleto? Pues una forma que para aquellos familiarizados con la cultura japonesa será muy reconocible. Esta piedra amuleto era una magatama, una joya curva, no siempre es con joya, con jade o con otras piedras preciosas, a veces simplemente es piedra, con forma de coma. Pueden verla aquí a la izquierda en su forma de amuleto, un colgante, y a la derecha tienen una mujer divina de Okinawa, puede ser una Noro, quizá una Yuta, no se lo podría decir, es solamente por esta foto que está utilizando, ven que lleva colgada precisamente este tipo de joya, este tipo de amuleto. ¿De acuerdo? Entonces, para recapitular, el Omoro Soshi pone en manifiesto un sistema dual que aúna el poder político-militar de los señores feudales y el poder religioso espiritual de las sacerdotisas. También nos explica, nos habla, nos deja entrever un conjunto de creencias propias de Okinawa, donde la magia y el chamanismo son medios de acceso a un conocimiento secreto, que a su vez concede un poder sobrenatural, tan importante como las habilidades y la fuerza puramente militares. Un último ejemplo sobre esto, muy ilustrativo, es esta espada llamada Chiyo Kanemaru. Es la espada ancestral de la familia real Sho de Okinawa, del reino de la Ryukyu. Les comentaba que es una espada que tiene el poder mágico de controlar el agua y algo que es realmente importante en un entorno isleño donde suele haber escasez de agua dulce y donde todas las empresas navales son muy importantes. ¿De acuerdo? Y aquí habríamos acabado esta primera sección y habíamos pensado en hacer una serie de preguntas, una encuesta rápida con nuestros amigos del público para comprobar si han captado bien o hasta qué punto ha sido entendible y comprensible lo que hemos expuesto. Muchas gracias, Cristina, si profesor. quieres
Sí. Gracias. Bueno, antes de lanzar la pequeña encuesta, el pequeño cuestionario, os explico. Al final de cada una de estas 3 partes vamos a lanzar estas preguntitas. Abriremos ahora una encuesta y tendréis opción de votar durante no mucho tiempo, así que tenéis que daros un poco de prisa. Será más o menos 1 minuto máximo, 30 segundos, yo os daré luego una cuenta atrás. Estas van a ser las preguntas. Lo dicho, podréis votar y una vez haya pasado el tiempo cierro las votaciones y veremos el resultado que ha ido dando la gente. Así que sin más, profesor, ¿está usted listo? Yo creo que el público también está aquí pendiente, así que 3, 2, 1, vamos allá. Lanzamos encuesta. A ver, todavía no lo tengo en pantalla. Adelante. Pregunta de la sección Omoro Noro. Pregunta número 1. ¿Los omoros son principalmente poemas de amor, cantos oraculares y conjuros mágicos o fábulas? La segunda pregunta, ¿el seiji en la cultura tradicional de Okinawa es? Ahí tenéis las contestaciones. Y tercera pregunta, ¿la espada ancestral de la familia real Sho, capaz de controlar viento y agua, fue fabricada en China, Japón o Corea? Hagan sus apuestas, les dejo un poquito de tiempo. Bueno, esto está al rojo vivo. Muy bien, muchas gracias por participar. Vamos a ver. Anímense. Bueno. Tenemos ya 50% de participación. Vale. Veo que algunas personas están contestando por el chat y otras dicen que da miedo equivocarse. Por el chat supongo que es porque tienen algún tipo de problema, pero en principio ven una pantalla donde pueden dar votaciones, pueden ir votando cada contestación. Bien, pues vamos a comenzar la cuenta atrás. Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Voy a dejar un poquito más porque veo que vamos por el 64%. Venga, voy a ser amable, pero a la siguiente seré más estricta. Vamos casi por 70% de participación. Venga, cuando lleguemos al 70 voy a cerrar ya casi. 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos votación. Ahora le voy a dar, os fijaréis en la pantalla, compartir resultados. Allá vamos. Profesor, ¿lo está viendo? Sí, lo estoy viendo. Sí. Pues adelante, si quiere comentar las respuestas, le Lo cedo la primero, palabra. muchas gracias a todos por participar. Veamos, la primera, los humoros son principalmente, la típica pregunta con algo de trampa, principalmente aquí es un indicio. En realidad son las respuestas son correctas, pero en el marco de lo que hemos estado hablando y en general el énfasis que ponen los investigadores sobre los humoros es la correcta sería la segunda, cantos oraculares y conjuros mágicos. ¿De acuerdo? Bravo. Así que muy bien, la mayoría ha contestado correctamente. Siguiente pregunta, la segunda sobre el Seiji. Eh, veo que la mayoría, también un 66%, ha contestado correctamente. Es un poder o energía sobrenatural. Es importante significar que no se posee, no es propiedad, más bien se canaliza. Es una idea muy importante. Y por último, la espada ancestral de la familia Shaw, capaz de controlar viento-agua, fue fabricada de nuevo, la mayoría de respuestas son correctas, efectivamente fue fabricada, es fabricación japonesa. Y veo que, muy bien, el 78%, 66%, la mayoría de la gente ha respondido correctamente. Enhorabuena, Bravo. enhorabuena. Muy Enhorabuena y bien. muchas gracias. Exacto, por la participación. Pues seguimos adelante. Seguimos, sí. Vamos allá. Detengo la pantallita. Adelante, profesor.
Vale, continuamos con nuestro segundo caso de estudio, nuestro segundo ejemplo. Estamos en el mismo contexto histórico y cultural, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de Uni Fugushūku, conocido nombre real, Oshiro Kenju, muerto, no se sabe la fecha de nacimiento, y la de defunción, en torno a 1469. Vale, conocido también como Oni Fugushūku, Oni Ogusuku. ¿De acuerdo? Es un célebre guerrero del folclore oral y literario de la Ryukyus. Aquí a la derecha lo tenéis en una representación con su amada Momoto Izumi-Yagari. Uni, en japonés, Oni significa, la traducción literal más habitual es ogro o demonio. Él recibía este sonoro nombre a causa de su gran tamaño, se ve que medía más de 1,80 m, o así lo refiere la tradición, y también por su capacidad para las artes marciales, principalmente el kenjutsu, es decir, él manejaba la espada, y el bojutsu, el palo de madera que acabamos de ver en el vídeo anterior. Y su figura se suele evocar en tanto que antecesor del karate, entendido como ki, como el arte marcial indígena okinawense. ¿De acuerdo? Pueden aquí a la derecha ver también la placa, conforme la ciudad de Okinawa designó su tumba como propiedad cultural en 1980. Se puede ir a visitar si alguna vez están por allá. Bien, Ufugoshuku sería el lejano ancestro de maestros como Mabuni Kenwa, fundador del estilo Shito-ryu. A la derecha tienen ustedes una foto del maestro Mabuni Kenwa con su escudo familiar. A la izquierda, que es el escudo de Uni Fugushūku, a la izquierda tienen el símbolo o el escudo que representa al Shito-ryu. ¿De acuerdo? Hay más maestros que parece ser, podrían estar emparentados con Uni Fugushūku. Digo parece ser porque los registros familiares existen en Okinawa, sufrieron una recomposición importante en torno a mediados del siglo XVII, por lo tanto, todo lo que intenta enlazarse más atrás de esa época, de ese tiempo, no podemos asegurarlo al 100%, ¿de acuerdo? Bien. Ufugoshuku es también un personaje destacado de los romances literarios que forman las leyendas de la Ryukyu, y también de sus formas teatralizadas en Kumiodori. Kumiodori, tienen aquí una foto de una representación de este tipo de teatro musical. Está basado, es una creación okinawense, está basado, tiene influencias notables porque el okinawense que lo creó viajó a Japón y se formó allá en el no y en el kabuki, pero naturalmente desarrolla características que son únicas y distintivamente okinawenses. Los kumiodori se crean a inicios del siglo XVII como un método, como una forma de entretener a los enviados chinos, o conocidos también como saposhi, que llegaban a Okinawa con motivo de la coronación, nuevamente de importantes celebraciones como la coronación de un nuevo rey. ¿De acuerdo? Fugushūku en concreto aparece en dos kumiodori, uno titulado Nido Tekuchi, que se basa en una revuelta, una intriga de tipo político-militar llamada la revuelta de Gosamaru, conocida como la revuelta de Gosamaru Awamari, dos señores feudales, y también tiene su propio kumiodori que se llama Oni Ogusuku, o Fugushūku Kusuri, o la caída de Ogusuku, ¿de acuerdo? La revuelta de Gosamaru Awamari, la primera, es una fábula con sustento histórico que trata, como les comentaba, de intrigas palaciegas y un complot en contra del rey de Okinawa. Explicado muy brevemente, Oni Fugushūku descubre este complot y junto con su amada Momoto Fumiagari huyen al castillo de Shuri para informar a la corte de este suceso, de esta maquinación. Una vez allí y bajo comando de la Casa Real, este virtuoso guerrero, Fugushūku, reúne fuerzas militares para derrotar al traidor Awamari, señor del castillo de Katsuren, y salvar la vida del soberano. Como agradecimiento a su éxito, Oni Fugushūku es premiado con un castillo fortaleza en Chibana y con el amor de Momio Fumiagari, que acaba en feliz matrimonio. La segunda pieza, Fugushūku Kusuri, trata de la defenestración de nuestro héroe por la llegada al poder de una segunda dinastía, en la Ryukyu, por la cual será desterrado y acabará muriendo. Si ustedes tienen más interés en conocer un poquito acerca de esta historia, tienen disponible en YouTube, con subtítulos en inglés, dos cortos que profundizan en este hacer Awamari Gosamaru Fugushūku, en este román palaciego que acabo de citar, y que es muy interesante porque
Hay mucha polémica a la hora de revisionar esta historia sobre quién era realmente el villano, quién era realmente el héroe, y este anime es, a pesar de ser corto, tiene una complejidad considerable a la hora de analizar las diferentes perspectivas y posiciones que defendemos. Bien, había preparado otro vídeo, otro par de vídeos, pero viendo que vamos un poco justo de tiempo, creo que solo voy a poner uno de ellos. Este primero, tenemos una mujer que es maestra en karate y kobudo y también en komi odori. Lo pueden encontrar fácilmente si alguien está especialmente interesado, quizá luego por el chat podemos pasar el link de YouTube donde pueden, es un vídeo de apenas 1 minuto y medio donde ella expresa y demuestra las semejanzas entre las danzas de Okinawa y algunos de los movimientos de karate, ¿de acuerdo? Este segundo sí tengo interés en ponérselo especialmente, ya que estamos hablando de artes marciales y aspectos mágicos. Permítanme un segundo. Lo que me interesa poner de manifiesto al compartirles este vídeo, que vean de manera destacada, es que con una buena técnica, independientemente de digamos, del tamaño de un cuerpo, se puede lograr resultados absolutamente impresionantes. Creo que lo están viendo correctamente. Sí, ahora vemos la imagen. Todavía no vemos la imagen en Vale, movimiento. vamos allá. Quien ven aquí es Onaga Michiko, una karateca excepcional. Esto es un vídeo de mediados de los 90, en el que ella demuestra cómo es capaz de romper una hoja que cuelga, una hoja de papel fino que cuelga con un golpe. Okinawa no tea ni fureta kiga shimashita. Como pueden ver, no estamos ante un físico imponente, ante alguien que podamos decir que en principio tiene una musculatura hipertrofiada y eso le permite alcanzar estos niveles, sino al contrario de lo que estamos. Entiendo que están viendo la presentación de nuevo. Sí, estamos viendo ahora la presentación con el fotograma del vídeo de ella. Muy bien. Como les comentaba, estamos ante alguien que no tiene un cuerpo grande, que no tiene una musculatura destacable, pero que a través de la técnica y de saber manejar la velocidad y la energía es capaz de conseguir efectos tan espectaculares como este. Continuamos con nuestra presentación. Para cerrar con esta sección de Uno Fugusuku, destacarles que estos talentos extraordinarios del héroe del folclore okinawense no se reducen únicamente al entrenamiento técnico en artes marciales. Esto también lo podemos observar a través de los omoro. En este caso, el prefijo oni no significa tanto demonio o ogro como la posesión de un poder espiritual inicialmente fuerte. Nuevamente, sabemos que Oni Wushuku había estado en esta hacer que les cuento, reúne un ejército y va a derrotar al señor feudal que intenta, digamos, destronar al actual rey. Él había estado cantando canciones divinas que conjuraron milagrosamente una feroz tormenta que interfirió en el avance de Aguamari, del rival del rey de Okinawa, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda tienen otra representación de Uni Fugusuku y su amada. Ven como él está caracterizado con esta cara roja que significaría su cualidad, digamos, de Oni, de persona con un alto poder espiritual. Un mural muy interesante, les recomiendo si alguna vez que van por Okinawa también lo visiten, en la ciudad de Koza, de 180 metros, que representa desde, digamos, prácticamente desde la prehistoria hasta la actualidad, la historia de Okinawa a través de diversas representaciones gráficas y personajes destacados. Entonces, podríamos afirmar que Oni Fugusuku participa de un ideal de autoridad militar y majestuosa, como comentábamos al inicio con los Omoro, nuestro análisis de los Omoro, divina o cuasi divina del reino de las Rikius, y con la habilidad de controlar los elementos naturales del agua y el viento. Cabe destacar que este antecesor del karate era un poderoso guerrero y también un chamán.
Hablando de capacidad para controlar elementos naturales del agua y del viento, esto si se recuerdan es similar a lo que hemos visto anteriormente con la espada de la dinastía Shō, la Chiyo Ganemaru, que también tenía ese mismo poder. ¿De acuerdo? Y aquí llegaríamos al final de nuestra segunda sección y tendríamos las preguntas pertinentes. Hola de nuevo, comparto pantalla de nuevo. Bien, pues llegamos a nuestra segunda parte, segundo pequeño cuestionario, así que, bueno, ahora ya sois muy expertos en la materia y sabéis cómo funciona, así que adelante para compartir encuesta. Unos segunditos, allá va. Preguntas de la sección Uni Ugufushu. ¿De qué famoso maestro de karate se considera ancestro? Uni Ufugusuku, perdón por la pronunciación. Pregunta 2. ¿Qué implica el prefijo uni-oni en el contexto cultural de los Omoro y el reino de la Ryukyu? Aquí de nuevo, pequeña pista, es importante el contexto cultural. A veces todas las preguntas son o las respuestas son válidas, ¿verdad? Pero hay una más válida que las demás, no digo más. Pregunta número 3. ¿Qué elementos controlaba Uni Ufugusuku? Ahí tenéis las preguntas, así que adelante. Estáis yendo muy rápido esta vez. Ajá. Bueno, va muy bien la contestación una vez más. Se nota que habéis estado muy pendientes. Bien, bien. Bien. Yo desconocía muchas respuestas antes de esta ponencia, así que... Bien, ya vamos por un minutillo. Vamos por 57% de participación, así que doy unos segunditos más. Bueno, parece que hay una pregunta que está más controvertida. Bien, un minutito y medio. Voy a ir dando la cuenta atrás. Bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y casi llegamos al 70%. Venga, dejo ese 2%. Por cierto, aprovecho para comentar antes de cerrar, si están viéndolo en el teléfono móvil, si lo ven en apaisado es posible que solamente les salga una pregunta, pero si lo vuelven a poner en vertical les saldrán las 3 preguntas. Lo digo por si han tenido algún tipo de problema técnico. Estamos casi 70%, así que 3, 2, 1. Ahora sí, finalizo votación. Y allá vamos a compartir resultados. Aquí Ya, tenemos, profesor. a ver. Muy bien, veo que la primera, la mayoría son correctas. Efectivamente, se considera ancestro de, entre otros, Mabuni Kenwa, probablemente el más famoso, fundador de Shito-Ryu Karate, muy practicado en España. El segundo, veo que ahí que ha generado problemas, ha generado polémica. Efectivamente, las dos son correctas. La traducción literal es ogro demonio. En el contexto, en el marco de lo que estábamos hablando, significa la posesión de un enorme poder espiritual o divino, ya que Uni Fugushuku es un héroe y por lo tanto es difícil catalogarlo de ogro o demonio, pero sí compartirían esta cualidad de tener un enorme poder de tipo espiritual, cuasi mágico, chamánico, ¿de acuerdo? La correcta, reitero, sería la segunda, el 51%. Y por último, veo aquí que una aplastante mayoría ha acertado la respuesta. Los elementos que controlaba Uni Fugushuku es agua y viento, igual que la espada de la dinastía Shō. Recuerdo que esto es así porque tiene un sentido antropológicamente y culturalmente, tiene todo el sentido que sea agua y viento en un entorno como son unas islas, un archipiélago como es Okinawa, ¿de acuerdo? Muy bien, Cristina, pues si quieres podríamos cerrar la encuesta y seguimos. Adelante, detengo el uso, seguimos adelante. Perfecto. Y bien, vamos a ver nuestro tercer ejemplo.
Aquí vamos a cambiar un poco el tercio, nos vamos a mover hacia una época más cercana, mediados finales del siglo XVIII y hacia una geografía semítica china, ¿de acuerdo? Tenemos el Tiandu Yuanshui, conocido en Okinawa, los practicantes de karate habitualmente como Busaganashi, que está escrito en katakana ya nos da la idea de que estamos tratando de una deidad, digamos, importada que vino de ultramar. Es el santo patrón, la deidad protectora del estilo Goju-Ryu en particular y en muchas ocasiones o por extensión del karate. Esto puede generar un poco de controversia, pero para que ustedes me entiendan, me explicaré más adelante, ¿de acuerdo? En sentido estricto es del estilo Goju-Ryu. Vemos aquí dos ejemplos de escudos de diferentes escuelas de karate, tanto en Francia como en Italia, donde vemos al Busaganashi sobre impreso. En el caso italiano es muy curioso porque está sobre impreso no sobre Okinawa, digamos, sino sobre la isla de Catania. Las preguntas serían: ¿quién es Busaganashi? ¿Cuándo y cómo llegó a Okinawa? ¿Y por qué ha adquirido un estatus tan singular en el mundo del karate? Es muy sencillo. Si ustedes ponen este nombre en cualquier buscador y buscan imágenes, van a encontrar una enorme profusión de referencias a él. La Federación Internacional de Goju-Ryu de Okinawa nos dice que Busaganashi se traduce como respetado practicante de artes marciales. En el Museo del Karate Kaikan en Okinawa, inaugurado en 2017, es este edificio que tienen aquí en la foto, la placa lo identifica como venerado general de las artes marciales. El famosísimo maestro Igaona Morio, de Timodan de Okinawa Goju-Ryu, presidente de la Federación Internacional de Karate Goju-Ryu, la más importante con más practicantes del mundo de este estilo, nos dice que el Busaganashi es el dios de las artes marciales. En dos fotos aquí a la izquierda pueden ver las manos extremadamente callosas, probablemente algo calcificadas del maestro, de golpear no solo el makibara, sino objetos contundentes como columnas y paredes. Lo tienen aquí en Seiza, pueden ver el Busaganashi, es esta estatuilla que pueden aquí ver detrás de él. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos cuenta el maestro Igaona sobre el Busaganashi? Nos dice que el maestro Miyagi Choyun es el fundador del estilo Goju-Ryu okinawense. Nos dice que dedicaba el primer y el 15º día de cada mes a esta deidad, que a veces permanecía solo en su habitación hasta 24 horas. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán por qué estará Daniel San en esta foto. Está Daniel San en esta foto porque esto es un fotograma de Cobra Kai en el cual se puede observar que Daniel San tiene una foto del maestro Miyagi Choyun. Y tiene una foto del maestro Miyagi Choyun porque el ínclito señor Miyagi está inspirado en el maestro original, el maestro real, la persona real, maestro de Okinawa, fundador del Goju-Ryu. ¿De acuerdo? Más adelante podemos, en el turno de palabras, si les interesa, podemos extendernos un poquito acerca de esta feliz coincidencia. Bien. El Busaganashi aparece publicado por primera vez en esta forma que tienen, en esta representación un poco distinta de la que hemos visto anteriormente, que tienen a su izquierda, en un libro llamado Bubishi, se traduciría como Tratado sobre Preparación Militar, que el maestro Mabuni Kenwa, que hemos visto anteriormente en relación con Umi Fukushuku, fundador de Shito Ryu, publicó una parte del Bubishi, la publicó en 1934 por primera vez en este libro que tienen a su derecha, ¿de acuerdo? Titulado Libre Método del puño de la mano vacía como arte de autodefensa. El Bubishi es un libro que poseían varios maestros de Okinawa, poseían este libro, pero se lo transmitían entre ellos, digamos, de manera copiada a mano. No existía como publicación impresa. Esta que ven aquí es la primera de ellas. Y en realidad el libro llega probablemente a Okinawa a finales del siglo XIX. Aquí tienen una edición de su versión china, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí también, aunque no está, la imagen no está entera, pero quien ven aquí también es el Busaganashi. El Bubishi es un libro que se compone de un repertorio heterogéneo e ilustrado de sistemas de artes marciales, pero en realidad la mayoría del libro es un tratado de anatomía corporal y de farmacología herbaria.
todo ello relacionado con el calendario zodiacal chino y diversos preceptos morales y filosofía. Entonces, digamos, los maestros de Okinawa entran en contacto, parece ser, con el Busaganashi principalmente a través del Bubishi, del libro, representado, porque el Busaganashi está representado en sus páginas, ¿de acuerdo? Tanto el Busaganashi como el Bubishi son dos objetos muy atesorados por los estilos de la grulla de Fujian. Pueden ver aquí su área de influencia, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos Okinawa. Es cierto que algunos estilos de karate, principalmente los que se originan o se concentran en el área de Naha, en la zona más sobre todo en la zona portuaria de la ciudad de Naha, tienen muchísima influencia de las artes marciales chinas, ¿de acuerdo? Otra de las figuras que aparece en el Bubishi es esta mujer de aquí, Fan Qinian, siglo XVII, creadora mítica del Yeonchun Baihequan, es decir, de la grulla blanca, que aparece en las páginas del Bubishi y que es un estilo que tiene muchas tendencias sobre algunos de los estilos del karate. Entonces, ¿qué más información y qué descubrimientos podemos hacer? Busaganashi no es el nombre de un ser celestial, sino un título honorífico de carácter genérico. Está compuesto en Uchinaguchi, en el idioma de Okinawa, por un sufijo que denota respeto, Ganashi, y la palabra Busa, que equivale a Buda. Así, Busa Ganashi significa gran Bodhisattva, Bosatsu-sama, muy respetado Bodhisattva. Suele utilizarse también en Okinawa de manera como una forma coloquial de referirse a Matsu y a Kanon. Son dos diosas. Kanon es una diosa de la compasión, Matsu es una diosa china, protege a las gentes de los mares y a las comunidades. Es una diosa muy importante del panteón chino. Entonces, vemos aquí nuevamente un seminario de Karate Goju Ryu. Pueden ver aquí al señor Miyagi Chojun, maestro. Pueden ver al señor Morio Igaona, que hemos visto anteriormente. Y aquí dos representaciones, tanto en estatuilla como en cuadro del Busaganashi, el santo patrón del estilo. Entonces, ¿quién es Busaganashi en realidad? Si ese no es su nombre, pues su nombre real es Tiandu Yuanshuai, como les comentaba al principio. Y es un dios del teatro, la ópera y la música en el sur de China. Estamos dando una figura muy compleja. Yo lo que quiero destacar aquí, para el propósito de nuestra presentación, es que es un talentoso hechicero taoísta y que lucha contra espíritus demoníacos mediante la música, las danzas y la posesión de mediums. Estamos nuevamente en el ámbito, en el dominio del chamanismo. Es un dios que domina el Bagua, la teoría de los estotigramas. El Bagua también es un arte marcial, y el I Ching, la teoría del libro de los cambios. Combina la marcialidad y la magia para llevar a cabo batallas litúrgicas en las que expulsa a los malos espíritus y las pestilencias que amenazan a las comunidades. Es, por tanto, una importantísima deidad tutelar cuyo culto se extiende a muchísimas comunidades en Taiwán, en Singapur, en Indonesia, en Tailandia, además de, obviamente, en el sur de la China. Aquí a la izquierda pueden ver su sticker. Si lo quieren comprar, lo tienen disponible en la tienda de Line, en caso de que utilicen esta aplicación de mensajería. Y les da una idea también de cuán famoso y cuán extendido está su culto, ¿de acuerdo? Como les comentaba, estamos ante un ser, un fenómeno cultural y una expresión muy compleja, notablemente elusiva, incluso para los especialistas. Sus historias de origen son muchas, no me detendré aquí a narrarlas o a resumirlas, referenciarlas, así como las leyendas que lo rodean. Solo citar un par de datos más. Tiene otros nombres o títulos celestiales, como comandante en jefe del Ministerio del Exorcismo, os da idea también de cuáles son sus funciones, cuáles son sus habilidades. Y también se le conoce como Mariscal Tian del Departamento Celestial del Viento y del Fuego. ¿De acuerdo? Es un dios profundamente enraizado en el folclore y la cultura popular del sur de la China, sobre todo en las áreas de Fujian y Quanzhou, y tiene una doble naturaleza. Es un serio y muy eficiente exorcista, pero también es un personaje bufón y de dientes carnavalescos. Aquí a la derecha, en relación con ello, tienen a Busaganashi en el Dojo Museo de maestro Hokama Tetsuhiro Sensei en Nishihara, en Okinawa, que ustedes pueden ir a visitar, es muy recomendable. Tiene una cantidad de objetos increíble y uno no puede dejar de disfrutar de ello.
Esta representación del Busaganashi hace referencia, yo le pregunté al profesor Hokama Sensei por qué tenía doble coloración. Como pueden ver ustedes, una mitad está con color blanco, otra mitad está en color rojo. Él me dijo que no sabía, que eran cosas de los artistas, de que lo pintó. Yo tengo la teoría de que probablemente hace referencia a una naturaleza parecida, como hablábamos antes, de Oni Fukushikuro, si recuerdan el mural que hemos visto de la ciudad de Kosa, en el cual él aparece también con la cara roja, esta naturaleza de posesión espiritual, de un alto poder espiritual, ¿de acuerdo? Una naturaleza chamánica. Y es posible que también haga referencia, les comentaba, de un personaje bufón, en una de las historias de Tiandu Yuanshui, nos explica que está en una fiesta, en una celebración en el Palacio de Jade, y como es un dios joven se emborracha y cae dormido. Es posible que esta cara roja también haga referencia a esta característica del dios como alguien que, digamos, queda marcado por haberse emborrachado, ¿no? Y levanta las iras del emperador celestial. Bien, llegados a este punto tendríamos nuestras preguntas de la sección, a ver qué tal va en esta ocasión. Vamos allá, vuelvo a aparecer la pantallita un poquito. Vamos ahora con la tercera encuesta. Como ya estáis absolutamente familiarizados con esto, creo que la podemos lanzar ya, así que adelante encuesta. Allá va, sección Tiandu Yuanshui. Pregunta número 1. ¿Con qué famoso maestro de karate se relaciona de manera particular el Busaganashi Tiandu? Pregunta número 2. ¿Cómo se traduce Busaganashi? Y pregunta número 3. ¿Qué habilidades sobrenaturales posee Tiandu? Adelante. Bien, esto va cada vez más rápido, así que... Y por cierto, profesor, aprovecho para comentarle que tenemos muchísimas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. No va a dar tiempo a todo, pero vamos a intentar hacer ahí una compilación. Ajá, a ver cómo va. Bueno, una vez más, muy bien. Gracias a todos por estar tan pendientes, a menos que ya lo supierais, pero vamos, si ya lo sabíais me parece increíble. Ajá. Bien, vamos casi por un minutito y esta vez ha ido mucho más rápido, casi estamos en 70%. Hay una pregunta que sí que está ahí más dividida, profesor. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Ajá. Bueno, 70%. Voy a iniciar la cuenta atrás. ¿Vamos allá? Vamos. Venga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finalizo la votación. A ver. Y ya tenemos los resultados. Adelante, profesor. A ver, muy bien, la primera, hemos conseguido nuestro porcentaje más alto. Efectivamente, el Busaganashi se relaciona sobre todo con Miyagi Choyun. En la segunda, ¿cómo se traduce? Veo que hay mucha equivalencia entre las respuestas. Podemos decir que todas son correctas porque podrán encontrarlo referenciado de todas estas maneras, como les he comentado, en el Museo del Karate Kaikan lo etiquetan como venerado general de las artes marciales. Y Gaona Morío nos dice que es un dios de las artes marciales. La traducción literal, atendiendo a cómo se escribe y cuál es la etimología en Chinaguchi, en el idioma okinawense, es la tercera gran bodhisattva o respetado bodhisattva, ¿no? Por último, entonces, la correcta sería la tercera en el caso de cómo se traduce Busaganashi. Por último, ¿qué habilidades sobrenaturales posee Tiandu? Veo que la mayoría de gente también ha contestado de manera correcta. Domina el agua y el viento. Era correcta para Oni Fukushiku, no es correcta para Tiandu. Para Tiandu es proficiente en magia taoísta, en Bagua, teoría de las 8 trigramas, y en el I Ching o libro de los cambios. Muy bien, muy bien. Muy bien. De acuerdo. Muchas Y bueno, gracias.
Adelante, Perfecto. Veo que profesor. una persona practica vudú. Perdón, sí, perdón, decía, no, veo que una persona de referencia que practica vudú, le vamos a dar también no el aprobado, pero le ponemos un 4 si quieren, porque bueno, el vudú también tiene que ver con posesión y aspectos chamánicos, y Tiandú también está relacionado con este mundo. De Muchas acuerdo, hasta aquí. gracias. Y gracias también porque no todo el mundo está aquí en Europa. Para empezar, nuestro profesor que está en Ajá. México, y teníamos una persona que se ha tenido que desconectar porque estaba en Okinawa, por cierto, y ya era muy de madrugada, Ah, pero lo verá en YouTube. maravilloso, Maravilloso. qué bueno, qué alegría. Claro. Pues seguimos adelante. Cierro la encuesta y adelante, Muy profesor. bien, de acuerdo. Veo que ya estamos cerca de alcanzar nuestro tiempo previsto. Eh, vamos muy bien. Ya vamos a cerrar con las conclusiones, una recapitulación. Si recuerdan, para la sección de Homoro, de las sacerdotisas Noro, hemos comentado que ellas aparecen en los Homoros, en este conjunto de poemas y leyendas, como guerreras divinas. ¿De acuerdo? Los Homoro, además, nos revelan el significado ritual de las armas y de la magia en la estructura cultural y del reino de la primitiva. Respecto a nuestro segundo caso, Unifugusuku, destacar que es un famoso héroe del folclore y un antecesor del karate, y que no estamos únicamente ante un habilidoso y un poderoso guerrero, sino también frente a un chamán que es capaz de invocar los elementos divinos como el viento y el agua. ¿No? Finalmente, sobre la sección de Tiandu, Yonshuai o el Busaganashi, recordar, como hemos visto ahora en la encuesta, una vez más, que el Busaganashi no es más que un título honorífico, que su nombre real es Tiandu Yuanshuai, que es un importantísimo ser celestial de la cultura popular del sur de la China. Y entre las características que destacamos de Tian, una vez más, en relación con el mundo mágico religioso, es que es un muy competente artista marcial, pero también es un muy poderoso exorcista que obra por medio de un chamán. ¿De acuerdo? Para finalizar, y más allá de nuestros estudios de caso, las últimas tres conclusiones, yo espero que a través de esta presentación, de esta conferencia, ustedes hayan podido ver de manera más clara, comprobar de manera más clara y en muchos casos aprender algo nuevo, respecto a cómo en Okinawa a día de hoy son visibles muchos vínculos con el pasado remoto, ya sean restos arqueológicos, los castillos que hemos visto, objetos, armas del Kobudo, leyendas, por ejemplo, Unifugusuku, rituales como las de las sacerdotisas noros o diferentes tipos de costumbres, ¿de acuerdo? Y cómo el karate participa de todo lo anterior. Esto es muy importante. Esto es karate, es un camino, es una vía, una manera de profundizar en la cultura, en la riqueza de la cultura de Okinawa. Si se fijan, tienen aquí a la derecha un cartel. Esto es el gran festival del Tug of War, le dicen en inglés. La traducción en castellano no sé exactamente, sería, es como un juego de la cuerda gigante. Se hace cada año en Naha, ¿de acuerdo? Y es uno de los principales festivales de las islas. Pueden ver aquí muchos de los símbolos o de las referencias que hemos manejado. Tienen aquí a los señores feudales, muy parecidos en vestimenta, como Wamari que hemos visto anteriormente. Tienen aquí en estas banderas que representan a las diferentes comunidades, eh, las comas que forman las magatama en el escudo. Esto en realidad es el escudo de la realeza de la Riki y el escudo del reino. Tienen aquí también practicantes de karate vestidos con el traje tradicional. Bueno, para que vean ustedes que el karate, como comentaba al principio, es un elemento distintivo e importantísimo de la identidad cultural okinawense. Y es probablemente la expresión cultural de Okinawa más conocida en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar, diría que descubrir la historia de las artes marciales de Okinawa, su sustrato cultural, su significado simbólico religioso, es una excelente forma de acceder a estos vínculos con el pasado que acabo de citar, y que ha acabado por convertir el karate en un fenómeno global. Es decir, el karate es un fenómeno global también por esta riqueza de la cultura okinawense. Pueden ver aquí, a la izquierda tienen dos fotogramas de la película Karate Kid 2, cuando Daniel San y señor Miyagi viajan a Okinawa. Justo antes de subirse al avión, Daniel San le está explicando al señor Miyagi que se va a informar muy bien antes de llegar a las islas,
y estás hojeando un libro sobre Okinawa. Esta es la primera edición de un famosísimo, uno de los libros imprescindibles y un clásico de los estudios sobre Okinawa, Okinawa, The History of an Island People, del historiador George Kerr, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver cómo camino en el avión, camino de Okinawa, Mr. Miyagi se está echando su cabezadita y Daniel San se está aprendiendo sobre la historia de Okinawa, todo gracias al karate. Y hasta aquí llegaría mi presentación. Les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por participar de las encuestas y con muchas ganas no solo del turno de palabras que viene ahora, sino de que podamos encontrarnos en más ocasiones para hablar de más temas relacionados con el karate y con Okinawa. Muchísimas gracias, profesor, por esta Un ponencia placer. tan interesante. Creo que la hemos disfrutado todos mucho. Muchísimas gracias al público allá donde estéis, como decía, porque tenemos a muchas personas pues, de tu lado del Atlántico, allá en Latinoamérica, y personas que no solo están en Europa, sino también lado asiático. Así que muchísimas gracias por su atención. Bien, antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, el profesor se planteaba, por ejemplo, dos preguntitas a las cuales nos gustaría que respondierais. Os las voy a decir y luego vais a tener abierta una opción en vuestra pantalla de Zoom que se llama levantar la mano. Y entonces tendréis que levantarla en función de la respuesta. Profesor, ¿comparto las preguntas? ¿Lanzo? Sí, claro, por supuesto, Ya es. adelante, Pues adelante. bueno, la primera pregunta parece obvia, pero no lo es tanto. Era, ¿cuántas personas sabíais que el karate era originario de Okinawa? Vamos a abrir ahora la opción de levantar la mano y si ya lo sabíais, podéis levantar la mano. Y si no, podéis ser honestos y no levantar la mano. Adelante. ¿Cuántas personas ya sabíais que el karate era originario de Okinawa? Adelante. ¿Tenemos la opción abierta ya? Sí. Ajá. Adelante a todos. Bien, bueno, ahora mismo tenemos más de un centenar de participantes y 42 han levantado la mano, profesor. 42 sí sabían que era originario de Okinawa. ¿Qué le parece este porcentaje? Bueno, no está nada mal, la verdad. Viendo como la encuesta anterior, si recuerdan, de la prefectura, en el cual el 34% de los japoneses que viven fuera de Okinawa no sabían, pues estamos superando esa cifra. Me parece muy bien, la verdad. La verdad, tenemos que, seguramente nuestro público sea público iniciado ya y que ha venido aquí porque Exactamente, tiene interés en el karate. exactamente. Bien, vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Cuántos de vosotros sí sabíais que en el karate a veces hay armas o herramientas? Es decir, que aunque se hable del karate como la mano vacía, también hay armas. ¿Cuántos de vosotros sí sabíais que en el karate puede haber armas? Adelante. Bueno. Os dejo un poquito más de tiempo. Vale, ahora mismo tenemos 64 participantes que sí que sabían que podía haber armas Muy en bien. el karate. Sí, entonces sí que tenemos unos cuantos iniciados en la materia. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Eso parece, profesor. Bien, pues muchas gracias por participar a esto también. Si os parece bien a todos, vamos a pasar pues al turno de preguntas y respuestas, ya que, como le decía profesor, tenemos 22 preguntas ahora mismo. Madre mía. Vamos a aprovechar a exprimir su presencia aquí. Vamos primero con una pregunta que ha recibido muchos votos y que es de un índole un poquito más personal. A ver que la localice. Bien, esta nos viene de la mano de Miguel Moreno, que dice, ¿de dónde le vino a usted el interés de investigar sobre el karate de Okinawa? ¿El doctor practica karate o alguna otra arte marcial japonesa? Adelante. Bueno, voy a empezar contestando a la segunda pregunta. Sí, yo he practicado karate, he practicado karate Shito Ryu, básicamente, en España, y he hecho un poquito de Kobudo también. He practicado Tai Chi, muy interesante. Y bueno, luego cuando uno le gusta este mundillo, pues siempre acaba probando clases, ¿no? A probar un poquito de Aikido quizá, un poquito de Judo, un poquito de Wing Chun. Ya fuera de las artes marciales como sistema de combate me gusta mucho el boxeo también, he practicado boxeo. Pero soy un practicante medio.
como cualquiera otro de los que está participando, está viendo esta ponencia, ¿no? Nada fuera de lo común. Respecto a, a mi interés, pues mire, voy a aprovechar para compartir una pantalla más, que viene muy al caso. Creo que la están viendo. Sí, perfecto. Extras. Están extras, exactamente. Aquí pueden ver una foto desafortunadamente creo que ya no existe. Este fue mi primer gimnasio de karate, donde yo empecé a hacer karate debía tener 5 años y medio o 6. Lo tendría que confirmar con mis padres en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, Carrer Gran de Sant Andreu, en el Gimnàs Cancu. De hecho, empecé haciendo, ustedes reconocerán aquí el símbolo, empecé haciendo Kyokushinkai. Y la verdad es que era tan pequeño que no sé por qué empecé a practicar artes marciales. Supongo que mis padres me apuntaron por la cercanía del colegio al que yo iba y considerarían que era una disciplina muy completa, que no solo te forma físicamente, sino también el carácter. Y es muy probable que yo pues estuviera fascinado con el boom cultural del karate en los medios en aquel momento, ¿sabes? Y quizá vi Karate Kid y también me influenciara, me generara un gran impacto. Así es lo que les puedo contar. Muchas gracias, profesor. Comentaba una persona por el chat, de hecho, que cree que muchos de los aquí presentes son karatecas. Ajá. Así que sí, tenemos a muchas personas con un gran interés en esta materia. Yo misma no soy karateca, debo decir, nunca he practicado esto, y de hecho debo de confesar que no sabía que era originario de Okinawa, así que ¿No? he aprendido mucho. Vamos con la siguiente pregunta, pues. Venga. Esta nos viene de la mano de David Olmeda, que nos pregunta, ¿nos puede hablar del papel de la mujer en el karate de Okinawa por ser estas las elegidas para comunicarse con el más allá? Dice. Gracias. Es un tema complejo, no lo voy a mentir, no lo tengo muy investigado y pues, sí que hay muchas practicantes, no es algo novedoso o algo nuevo ahí. Hay muchas maestras de karate en Okinawa y señoras ya con una edad avanzada. Tampoco quiero llamar con esta conferencia de confusión. No es que el karate esté intrínsecamente relacionado con la idea de religión, no se divide de las religiones, no nace como un producto religioso, sino que simplemente está influido por ello porque está incorporado dentro de una esfera cultural más grande en el cual estos temas sí son muy importantes. ¿De acuerdo? Y luego ya es una cuestión de cuán cercano se encuentre una persona o predispuesta a ver su práctica como más conectada con aspectos filosóficos, como comentaba en mi definición, o como con aspectos espirituales, o con aspectos religiosos o sobrenaturales. Una vez más, si quieren, ya que tengo mis extras y me viene al dedillo, les voy a volver a compartir una pantalla. Por eso, el papel de las mujeres en Okinawa sí estaba muy relacionado en la cultura antigua respecto a temas religiosos, eran las encargadas de ello. No creo, no tengo conocimiento de que esto sea así para el karate, no podría establecer una relación directa, ¿de acuerdo? Vemos la pantalla perfectamente. Yo no voy a estar aquí a enseñar. Por ejemplo, tienen aquí a Shimabukuro Tatsuo, es fundador de Isshin Ryu, un estilo relativamente moderno de karate. Vamos a estar hablando años 30, finales de 30, 40, 50. Él, por ejemplo, si era una persona con amplios convencimientos, digamos, de tipo espiritual religioso. A la derecha tienen aquí el símbolo de la escuela. Como pueden ver, hay una mujer que navega sobre las aguas y cuyo cuerpo inferior en realidad es un dragón. Y él explica que empezó a dar clases de karate porque esta diosa se le apareció en sueños y le puso esa tarea. Él desde niño, por lo que sabemos de su historia de vida, eh, ya tenía este tipo de experiencias y de hecho le gustaba también practicar artes adivinatorias. Con lo cual, de la misma manera que ustedes van a poder encontrar maestros de Okinawa, que lo ven, digamos, una aproximación al arte de una manera mucho más secular, tienen importantes figuras del karate que tienen otro tipo de aproximación y que no, en este caso de maestro de Shinryu, sí lo incorpora a su práctica. Tenemos otros ejemplos como el de Moden Yabiku,
sin él no podríamos entender el Kobudo, es uno de los recuperadores del Kobudo, fundador de la primera asociación para el estudio del Kobudo en los años, a principios del siglo XX. Le fue a Tokio en los años 30 a enseñar, entre otros lugares, en el departamento de policía de Tokio. Y él era alguien que también estaba muy cercano a practicar artes adivinatorias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero decir es esto, no podemos establecerlo de manera sistemática, sino que es más en relación con determinadas personas individuales que sí lo incorporan de esta manera. Simplemente es que la suma de estas individualidades hace una cierta regularidad, pero no podemos decir que sea parte intrínseca. Muchas gracias, profesor. Una pregunta que también ha recibido muchos votos y que está un poquito relacionada nos la hace Juan Beltrán Rodríguez y dice, ¿qué aspectos del chamanismo queda en el karate actual? ¿Hay aspectos en los que, en los katas, perdón, que traigan esa información chamánica? Está un poco relacionado un poco con este tema religioso o mágico. A ver, no podría asegurar que existe. Tampoco soy un experto en cuestiones técnicas. Como digo, soy un practicante en medio. No soy un experto en materia. Yo me he especializado sobre todo en historia cultural del karate en relación con Okinawa, como ustedes ven, no tanto en aspectos del arte en sí como tal. Seguramente un maestro de Okinawa podría hablar mucho mejor que yo de ello. Lo que sí le puedo decir es que sí he comprobado en un par de ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en Okinawa que algunas personas, algunos maestros o algunos practicantes, de manera lógica, si usted lo piensa, sí creen, y es algo común a muchas artes marciales, que se trata, cuando usted está realizando un kata, una forma, en realidad está expresando algo superior y que se trata de conectar con energías, no tanto de que usted sea ese generador de energía, sino que usted las vehicula y es capaz de vehicularla a través de su concentración, de cuánto se enfoca en la práctica, de, digamos, cuán en armonía está su espíritu con el entorno, ¿de acuerdo? Y eso le lleva a no cometer errores o a tener una técnica más depurada. En ese sentido, sí podríamos establecer que el karate se acercaría, nuestra práctica regular de karate se acercaría a un estado chamánico como un momento en el cual nuestras ondas cerebrales funcionan distinto y estamos en un estado semitrascendente. Por ahí sí podríamos entenderlo. Y al hilo de esto mismo nos preguntaba o comentaba Salvador Herraiz, decía, ¿qué opinas sobre los diferentes kamae que a veces preceden al inicio de los kata de karate? ¿Cree que son gestos simbólicos relacionados con motivos religiosos, etcétera? Me refiero un poco a la pregunta la respuesta que acabo de dar. No tengo la competencia técnica sobre el arte para contestar a ello. Es muy posible, por ejemplo, sabemos que antes he enseñado el símbolo que estaba en la pared del primer dojo en el que yo empecé a hacer karate, es el kanku, y si hay muchas interpretaciones sobre que es una especie de signo, un gesto, un saludo al sol, con la conexión en que se entiende, ¿no? La energía solar, que es vida, que nos carga, pero no podría decirles si estos kamaes no tienen este tipo de lectura chamánica. Es probable porque normalmente el kama es un gesto de preparación, un gesto, digamos, de transición entre una realidad y la siguiente. Estamos antes de realizar la forma en un determinado estado físico y mental. El karate, el kama nos prepara para un estado posterior en el que estamos conectando con una serie de gestos técnicos y un cierto, digamos, espíritu que nos lleva a hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, es una puerta de transición, un momento liminal de transición hacia una nueva forma de expresión de nuestro ser, sí podríamos entenderlo así. Muchas gracias, profesor. Vamos con otra preguntita. Nos dice esta persona, ¿podemos hablar de que el karate de Okinawa y el karate desarrollado en Japón son dos artes marciales diferentes? Esto es una de las grandes polémicas. Yo voy a ser muy directo y luego me matizaré. Si ustedes quieren entender karate como una cosa y como un arte marcial, como un conjunto, digamos, para mí no son diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos entender el karate como yo les proponía, quizá más como un grupo de artes marciales que no como una única cosa, entonces sí, porque hay diferencias. Y en Japón se desarrollan estilos que no existen en Okinawa. Y en Okinawa son muy importantes estilos que en Japón prácticamente no se practican, no tienen seguidores. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es tan fácil establecer una separación radical entre una cosa y otra? Principalmente por dos motivos. Se suele hablar de que el karate japonés es distinto, quizá incluso más maquinal, más deportivo, más adaptado, digamos,
más parecido a los deportes modernos. Pero la verdad es que esta primera transformación del karate de algo que existía en el siglo XVIII-XIX hacia algo que es más parecido a lo que nosotros conocemos, para entrenar grandes grupos, susceptible de entrar en las escuelas, incluso en la instrucción militar, esto empieza en Okinawa, no empieza en Japón. ¿De acuerdo? El karate entra en las escuelas y entra en las escuelas okinawenses. Y las adaptaciones para que sea técnicamente susceptible de ser enseñado, como antes se recuerda en la foto que he puesto del castillo de Shuri, esa idea de karate se empieza a desarrollar en Okinawa. Luego en Japón, si quieren ustedes, se acelera, se le introducen variaciones, etc. Pero la idea crece en Okinawa. Después, a la hora de establecer diferencias rígidas entre qué estilos son okinawenses y qué estilos son japoneses, podemos hacerlo, pero tenemos problemas. Tenemos problemas, por ejemplo, con el Shito-ryu que hemos visto antes o con el Shotokan. Son estilos que tenemos por japoneses, porque se acaban de codificar en Japón, porque en Wamabuni el Shito-ryu, por Funakoshi Jichin el Shotokan. Pero tanto Funakoshi como Mabuni son okinawenses. Son maestros de Okinawa, formados en Okinawa, que llegan a Japón y llegan cuando tienen 40 o 50 años. ¿Me explico? Entonces es complicado decir que lo que ellos no hacen, que lo que ellos hacen no es okinawense, porque ellos son okinawenses y porque ellos se han formado en Okinawa. Si quieren, recuperando la idea que teníamos antes de la tradición como algo que se transmite, que cambia, ahí sí podemos empezar a hablar de que estamos hasta algo, estilos nuevos, e incluso híbridos, pero no, desde mi punto de vista no es tan fácil establecer una separación radical. Muchas gracias, profesor. Había varias preguntas en ese sentido, así que fenomenal por haber dado esta contestación. Vamos con otra pregunta. Dice así, ¿por qué creen que en general el karate se ha difundido internacionalmente como un arte marcial sin armas? Bueno, eso es una pregunta complicada, muy complicada, y estoy sobre ello. Tengo varias teorías, no quiero aventurarme sobre todas ellas porque quizá alguna es demasiado loca y algún día me arrepiento de haberla dejado en vídeo. Entonces no lo voy a decir. Tenemos que entender también el contexto del momento. Cuando el karate realmente se populariza es en el periodo de posguerra. En el periodo de posguerra las artes marciales japonesas, digamos que no son muy bien consideradas, ¿no? Por todo lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Y una manera de presentar el karate como un arte no tan agresivo, incluso en Japón, que antes de ello, antes de todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial, incluso en Japón el karate tenía una cierta fama también a través de cómo se había vendido en los periódicos, como de un arte marcial realmente rudo y realmente peligroso. No estamos con el judo, ¿no? En el cual, bueno, yo vinculo la fuerza del contrario, nos agarramos. No, aquí es puñetazos y patadas, ¿no? Entonces, la idea ya es otra. Y la manera un poco yo creo, de reconvertir toda esta mala fama en el periodo de posguerra, si de repente lo queremos recuperar, pero le empezamos a poner armas, estamos un poco disparándonos en el pie. Entonces, una manera de expresar esa identidad pacífica es borrar también, o digamos, pasar por alto todos estos anclajes del karate con la cultura guerrera de Okinawa, que seguramente en ese contexto no se habría entendido. Hoy en día lo podemos ver con otros ojos, pero quizá entonces no era tan fácil. Y por eso yo creo que evoluciona también como un sistema sin armas. También para hacer honor a su nombre como mano vacía. Si estás hablando de mano vacía, pero le pones una herramienta o un arma, pues se complica el tema. Sí, de hecho nos decía Ingrid, decía que su pregunta iba relacionada con el término karate y decía, si hace referencia a una mano vacía al utilizar armas, ¿cambiaría el nombre o de qué manera se puede referir al karate con armas? El karate con armas lo conocemos como kobudo, fruto también de esta separación, un poco natural, pero un poco forzosa también, es una conjunción de elementos, de situaciones que nos llevan a ello. Lo habitual es que por un lado hablemos de karate, incluso en Okinawa hablamos de karate, como de todo lo que son sin armas, y hablamos del kobudo como todo lo que incluye armas. Lo cierto es que luego la narrativa es, pero uno no se explica sin otro, ¿no? Son como dos ramas de un mismo árbol o el yin y el yang. Si realmente quieres alcanzar un buen nivel en el mundo del karate, necesitas el kobudo, ¿de acuerdo? Porque el interactuar con objetos te da otro tipo de percepción y otro tipo de habilidades. Entonces es una decisión, digamos que si queremos es cognitiva o es conceptual, pero a la hora de la práctica la realidad es que necesitamos ambos y forman una unidad que tiene sentido.
Muchas gracias, profesor. Nos pregunta ahora Sara Evangelina si existe alguna relación entre los Oni o los Omoro y el Setsubun. A ver, disculpa que no te escuché Sí, bien. adelante. La pregunta es, ¿existe alguna relación entre los Oni o los Omoro y el Setsubun? Setsubun. Pues aquí me tendría, no sé a qué se está refiriendo con Setsugun, quizás sea algo más relacionado con la cultura japonesa de la cual yo no soy Ajá, tan especialista, no podría contestarle. perfecto, Si pues ella misma quiere aclararlo aquí en los comentarios o dame un par de ideas, encantado de fenomenal. contestar. Le dejamos pues a Sara que nos lo comente por aquí o por chat, intentaré leerlo y vamos con la siguiente pregunta mientras. Esta ¿De nos viene acuerdo? de José Ángel García González, que dice, me gustaría saber qué opinas sobre la teoría del camino de alta mar, en la que se afirma que la procedencia de la cultura de Okinawa, y con ello Ujú. el ti o karate primitivo de las islas, podría proceder o habría procedido de las islas del sur, en contra de la teoría que manifiesta el origen chino en sus inicios. Ujú. Muchísimas gracias por su conferencia. Gracias por la pregunta. Bueno, es una de las grandes preguntas, ¿no? Esta teoría del origen, digamos que de ultramar, sobre todo de la zona de Indonesia, de la llegada, es obvio, hemos visto antes el mapa de las rutas, se sabe que había contactos, ¿no? Intercambios comerciales y naturalmente intercambios culturales. Es posible que sea una de las influencias. Yo no me aventuraría a decir que establecer los orígenes estrictos es muy complicado. Yo no me aventuraría a decir que de karate viene de Indonesia, ¿vale? Probablemente tenga influencias de algunos de aquellos estilos, pues muy probablemente como tiene influencias chinas y como tiene influencias japonesas. Uno de los primeros, curiosamente, uno de los primeros que apunta a esta teoría es el propio George Kerr, que hemos visto su libro, sujetado por Daniel San, Okinawa de Highland, The History of an Island People. Ahí ya se menciona un par de ocasiones karate, una de ellas es en referencia a esta teoría. Hay reputadísimos investigadores de karate a nivel técnico que sí argumentan de manera muy buena y con estudios muy buenos de tipo técnico que es posible que tengan estas influencias. Pero yo no situaría el origen ahí. Tampoco lo situaría en China. Esta es otra de los clásicos, ¿no? Es una narrativa que tiene mucho tiempo. Famoso Bruce Lee era uno de los que aseguraba, ¿no? En televisión varias veces aseguró que el karate en realidad era de origen chino. Yo creo que el karate tiene influencias chinas, de algunos estilos de karate, grandes influencias chinas, pero yo no creo que el karate sea de origen chino. Y me apoyo también aquí de hacer un poco de abogado, bueno, no de abogado del diablo, pero digamos de devolverlo de boomerang. En realidad Bruce Lee, que se hizo famoso por utilizar los nunchaku, aprendió los nunchaku de un maestro japonés, Fumio Demura, que había estudiado karate y que había estudiado karate de Okinawa. Entonces, en realidad, Bruce Lee aprendió nunchaku del karate de Okinawa. Entonces, ese origen de que, bueno, si el karate es originario de China, ¿cómo es que él tiene que ir a Okinawa a estudiar karate? O nunchaku, ¿no? Es un comentario jocoso, pero bueno, también da un poco de idea de lo complicado de lo que estamos hablando, ¿no? Sistemas circulares que es muy difícil establecer marcas claras. Muchas gracias, profesor. Nos pregunta otra persona, ha mencionado usted a George Kerr y nos dice, me gustaría preguntarle qué opina del libro Okinawa, The History of an Island People, ya que usted ha sugerido el último de Smith. Y comenta, bueno, este es el libro de George Kerr. A ver, es otro de las grandes preguntas. Yo debo confesar que es una de las primeras fuentes, el primer monográfico que me leí cuando empecé a hacer estudios sobre Okinawa fue este. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Han pasado muchos años. Hay muchas cosas que han sido matizadas, incluso desacreditadas, revisadas. Cierto. También es cierto que él no era un especialista. No era un especialista, era un diplomático que a raíz de final de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación americana de las islas de Okinawa, le fue encargado por parte del gobierno, porque él ya había hecho trabajos similares antes con otras regiones del sudeste asiático, eh, este tipo de estudios, le encargaron un estudio para conocer la cultura del lugar, digamos, que estaba ocupando el ejército norteamericano y que durante prácticamente 3 décadas perteneció a los Estados Unidos y no fue independiente ni perteneció a Japón, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta que él no era un especialista y la dificultad de trabajar sobre las pocas fuentes disponibles, a mí me parece que es un libro muy meritorio y yo se lo voy a recomendar a todo el mundo. Y es un libro que en realidad permanece porque es que no hay muchas más alternativas. Yo antes he citado el libro de Gregory Smith, tenemos un libro de Mamoru Akamine también que se llama The Ryukyu Kingdom
Cornerstone of East Asia, si no recuerdo mal, es del 2016, y monográficos sobre historia antigua o cultura de Okinawa, no que traten sobre literatura, sobre el problema de las bases, sobre otros temas, sino que realmente nos diga, bueno, yo quiero profundizar en la historia de la cultura de Okinawa más atrás del siglo XVIII. Tenemos tres. Y el primero sigue siendo, y el primero escrito temporalmente sigue siendo el de Kerr. Y en muchos aspectos no ha sido superado. Como la idea de obra que te permite tener una panorámica muy amplia sobre el tema. Luego ya accederás a otros estudios que te permitirá desarrollarte más, ¿no? O incluso contradecir lo que habéis visto. Pero como obra para empezar, muy accesible además, su lenguaje, me parece buena. La verdad es que me parece buena. Muchas gracias, profesor. Voy a retomar la pregunta que había quedado ahí un poco Venga, perfecto, vamos a de Sara Evangelina, que ahora nos ha especificado a qué se refería. Bueno, su pregunta era acerca de la relación entre los Omoro Oni y el Setsubun, y ahora especifica, el Setsubun es un festival donde los niños, usando cascos samurái hechos de papel periódico, alejan a los Onis, aventándoles frijoles de soya. Y ella pensó en si hay una relación entre la rivalidad samurái-karateca. Esa era su especificación. Entiendo. A ver, vamos a ir por dos vías. La primera es, en tanto en cuanto son los Omoro, nos dejan ver determinados rituales que se convierten en celebraciones o que son perceptibles en las celebraciones de tipo folclórico y popular que a día de hoy perviven. Sí podemos entender que son, digamos, dos expresiones de una misma abstracción, ¿no? De un pasado que se sigue, que es observable a través de las prácticas culturales contemporáneas que perviven de la tradición. Ahora, respecto a esta polémica también del karate que existió durante mucho tiempo y que a día de hoy se sigue hablando como el karate como un arte expresamente anti-samurái. Yo creo que ya no, es difícil sostenerla. Difícil sostenerla porque esto entra muy en boga también en el periodo de posguerra. Y el periodo de posguerra en el cual se ignora bastante sobre el pasado de la Ryukyu, en el sentido de que era un reino con un sistema militar, con castillos, que conquistaba, que imponía tributos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenía, como era natural, en todas las regiones del mundo en aquella época, funcionaba de esta manera. Y hay una cierta imagen romántica de Okinawa, proyectada tanto desde Asia como desde Occidente. Es famosa una cita de Napoleón en la cual un viajero francés le informa de que ha llegado a la Ryukyu y se ha encontrado un país que no tiene ejército. Y entonces Napoleón queda absolutamente extasiado y no puede creer, ¿no? Y esta anécdota se repite hasta el infinito, pero no es cierto. Simplemente es que, digamos, en el tour que le hicieron al emisario no le enseñaron, no era consciente de lo que había, ¿no? No había esa necesidad de estar enseñándonos todo el momento. Entonces quedó esa idea romántica de que Okinawa es un lugar donde jamás existieron armas, pero no es cierto. Y cuando Shimatsu y el dominio de Satsuma invade Okinawa, lo que hay es una guerra muy desigual, es cierto, en 3 días está invadido, ¿vale? Es muy difícil para el reino de Ryukyu oponer resistencia por cuestión del número de soldados y de tecnología militar que se manejaba en el sur de Japón respecto a ellos. Pero al final son 2 ejércitos, no es que lleguen allí y se encuentren gente, ¿vale? No es la historia del buen salvaje, está la gente tranquilamente y pacíficamente, no sé, asando su comida y llegan y los conquistan, o así, ¿vale? Entonces esta idea de que el karate nace como un arte marcial porque llegan los samuráis y entonces de repente me doy cuenta de que me tengo que defender porque hay gente mala en el mundo y creo el karate, ya está desacreditada, no tiene sentido. De hecho, lo que nos demuestra, les comentaba anteriormente, cuando el reino de la Ryukyu se extiende hacia el norte, arrebata territorios a los samuráis de Kyushu, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera que nosotros comprendemos que el karate tiene influencias chinas porque había contactos con China, que el karate tiene incluso influencias del sudeste asiático porque había contactos con el sudeste asiático, los contactos con Japón eran enormes. Yo estoy muy convencido de esto, tendríamos que tratarlo de manera muy rigurosa en otra conferencia, pero cada vez hay más indicios documentales de que también había mucha relación con las artes marciales japonesas. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido hacer esta oposición samurái-karate, no, ya no. Muchas gracias, profesor. Entramos en los 5 últimos minutos de conferencia, así que vamos a tener que ir cerrando poco a poco el turno de preguntas. Vamos por lo menos con una más, si diera tiempo 2, vamos a ver. ¿Qué tal se siente, profesor, para ello? ¿Está fresco? Sí, claro. Fenomenal. Hacemos una segunda parte cuando queráis, como en karate.
Tomamos notas y, bueno, al finalizar la conferencia les comento al público que les saltará un enlace para rellenar una encuesta, así que les animamos a que ahí pongan cualquier comentario, por ejemplo, si quisieran una parte 2 o tienes otras ideas de temas para futuras conferencias. Así que ahí barra libre para comentar. Vamos con otra pregunta más, pues. Nos preguntan, ¿en qué tipo de material están hechas las Tsukishiro? ¿De una piedra determinada por sus poderes medicinales o mágicos? Me ha parecido ver que se podía ver jade, ¿no? Sí, no es mi área de especialización, pero bueno, una rápida búsqueda le podrá a usted demostrar que obviamente dependiendo de la categoría, las nodo también se estructuraban digamos, de manera jerárquica, en la cual había, digamos, una sacerdotisa principal, un subgrupo de sacerdotisas que coordinaban toda la estructura religiosa del reino, de sacerdotisas menores. Podemos entender que dentro de esa estructura también había gente que tenía acceso a mejores materiales, como puede pasar con las armas también, ¿no? No todo el mundo tenía acceso al acero, no todo el mundo tendría acceso a las magatama o a las piedras poderosas, digamos, de joyas hechas de jade o otras piedras preciosas. Había gente, pues, o podían estar hechas de piedras o de piedras, digamos, más rudimentarias, no tan pulidas, ¿no? Esto también tiene un sentido antropológico y cultural, de manera que de mayor calidad, digamos, es el instrumento que tú utilizas para contactarte con la divinidad, más poder y más cerca vas a estar de ella. Bueno. Fenomenal, profesor. Bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos, así que creo que voy a finalizar con una pregunta muy ligerita, que es de Arturo Hernández y nos dice, otra duda, ¿las películas de Karate Kid son un acercamiento a la realidad de Okinawa? Bueno, es una buena pregunta también. Estamos un poco en la misma línea del libro de George Kerr, ¿vale? Yo, y aquí sí me confieso personalmente, soy muy fan de la cultura popular. Me gustan mucho las series, me gusta mucho el cine, me gustan los animes, videojuegos. Es decir, yo tengo una buena opinión en general de la cultura popular, aunque estamos en el dominio más de la ficción que de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el rigor en la cultura popular es algo elástico, ¿vale? Si lo vemos como una manera de dar una imagen general, como una forma de lanzar el gancho, la cultura popular sí tiene mucho de meter el gusanillo, ¿no? De que dices, ay, que por ahí hay algo, ¿no? Que me interesa y luego tú ya si quieres profundizas en niveles más serios. Yo creo que las películas de Karate Kid están bien, la verdad es que están bien. Yo no, tampoco creo que hayan alcanzado esa fama, estén en la mente de tantas personas, hayamos visto el éxito de Cobra Kai, si realmente no fueran buenas, ¿vale? Y no estamos hablando únicamente de un producto de entretenimiento, se intenta explicar algo. Y intenta explicarlo además con guiños que son muy serios y que son muy rigurosos, como les comentaba anteriormente con la imagen de Daniel San sosteniendo el libro de George Kerr, porque se quiere informar antes de llegar a Okinawa, ¿vale? Por el cariño que le tiene al señor Miyagi, quiero saber quién es el señor Miyagi, necesito aprender sobre dónde se crió y cuál es su cultura de origen. Entonces, a mí, la realidad es que el Karate Kid 2 no está grabada en Okinawa, está grabada en Hawái, y la representación, pues bueno, tiene sus cosas, tiene sus licencias, digamos. Hay cosas que están bien y hay otras que son más licenciosas, pero me parece bien, me parece una manera muy adecuada de acercarse. Y luego ya cada uno es libre de profundizar más o menos en función de su interés. Muchísimas gracias, profesor. Había otra pregunta que era si podía recomendar bibliografía para conocer un poquito más Okinawa. Yo esto, si le parece bien, cuando colguemos el vídeo en YouTube, en la parte de la descripción podemos poner ahí una serie de Claro, enlaces a referencias que nos dé el profesor. Y con esto claro, seguro que mucha gente por supuesto. se quedará contenta. Sí, aprovecho para comentar que estamos preparando el que va a ser el primer libro sobre cultura de Okinawa en español. Bueno, hay algunos artículos, pero no tenemos un volumen que trate de esos aspectos. Entonces estamos en esto ahora, estamos acabando de recopilar los capítulos con temas editoriales. Probablemente saldrá a finales de este año, principios del que viene. ¿De acuerdo? Se va a llamar La búsqueda de Okinawa. ¿De acuerdo? Entonces ahí espero que puedan tener una referencia para todo el público hispanohablante que no pueda o no quiera o se le complique el lenguaje académico en inglés, tener una fuente accesible que trate diferentes temas. Pero por supuesto, ya informaremos de ello a través de las redes y a ustedes mismos también a Fundación Japón. Y respecto a lo de colgar unas referencias en el vídeo de la conferencia, por supuestísimo, con muchísimo gusto.
Fenomenal, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros del público que nos habéis visto allá donde estéis. Y le dejo la palabra, profesor, por si quiere decirnos algo más. No, no me quiero extender más, que tengo un poco tendencia a hacerlo. Solamente agradecerte a ti, Cristina, agradecer a Fundación Hoja por la oportunidad. He disfrutado muchísimo y, por supuesto, a todo el público por estar aquí, y por atender y por participar de las encuestas y ser tan activos en las preguntas y en las respuestas. Espero verlos pronto. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Os hemos colgado en el chat, el enlace a la tercera sesión de este ciclo de conferencias que tendrá que ver con el Tengu, así que también va a ser muy, muy interesante. De nuevo, muchísimas gracias, profesor. Esperamos verle muy pronto, ya sea de público o en otra futura conferencia o actividad. Gracias de nuevo por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.